Ok. Ok, chicos, buenos días. Ya, soy doctor Edro Lortegui. Ya, conmigo vamos a hacer la clase del día de hoy sobre cáncer gástrico. Ya, un tema muy importante, ya, dado la casuística que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, y la mortalidad que el cáncer gástrico acarrea. Antes de empezar, chicos, un pequeño recuerdo anatómico. Ya, por favor, avísenme también si las diapositivas no se pasan. A veces alguna vez se pasa ese problema. Avísenme, por favor. Siempre voy a decir el título de la diapositiva primero, así que debe concordar con lo que veo. Entonces vamos a ver un recuerdo anatómico, ¿ya? Del estómago y de las capas histológicas del estómago. Como ustedes recordarán, el estómago tiene tres partes principales, las cuales son el fondo gástrico, el cuerpo gástrico y el antro pilórico, ¿ya? Luego de lo cual sigue el canal pilórico y el píloro. Pero las tres partes fundamentales son el fondo, el cuerpo y el antro, ¿ya? El cuerpo, a su vez, tiene una curvatura menor, una curvatura mayor, ¿ya? Y hay una región cardial entre el esófago, ¿ya? Y el estómago. ¿Por qué es importante esto? Porque en el cáncer gástrico, ¿ya? En el cáncer gástrico es importante tipificar en qué parte del estómago se encuentra la lesión, ¿ya? Y eso lo realizamos en una endoscopía. Es muy distinto, como lo vamos a ver después, de que un cáncer se encuentre simplemente en la región del antro pilórico a que se encuentre en el cuerpo o en el fondo. Ya que a veces cuando solamente se encuentra en el antro y no hay mayor compromiso, ya se hace una gastrectomía subtotal, quiere decir solamente se corta parte del estómago. En cambio, cuando hay una afectación del cuerpo, ya, por ejemplo, se hace una gastrectomía total. Ya, eso lo vamos a ver después. Entonces, la localización, ya, del cáncer es muy importante, ya, para poder definir el manejo de nuestro paciente. Y bueno, también para recordar, ¿no? En un corte histológico, ya, a la derecha, pueden ver que el estómago, ya, se divide en mucosa, ya, junto con sus criptas, ya, etcétera. La submucosa, la muscularis externa y la serosa, ya. Ahora, recordar que la mucosa tiene su propia muscularis también, ¿ya? Que es la muscular de la mucosa, ¿ya? Luego de la cual viene la submucosa, la capa muscular externa, que tiene una capa circular externa y longitudinal externa, y la capa serosa. ¿Por qué es importante esto? Y también lo vamos a ver después. Porque dependiendo del compromiso, ¿ya? Del cáncer, va a depender el manejo. Por adelantar un concepto, el cáncer va a empezar en la mucosa, no hay otro lugar del cáncer gástrico clásico comience, va a comenzar de acá, de estas células de la mucosa. Entonces, si el cáncer solamente ha invadido bastantes de la submucosa, nosotros en gastroenterología podemos resecar ese cáncer que está in situ, cáncer que está in situ, no invasivo aún. ¿Ya? Sin embargo, si el cáncer ya se diseminó por debajo de la submucosa o ya tiene un compromiso de otros órganos aledaños, usualmente el tratamiento es quirúrgico. Y si es que es quirúrgico, porque a veces el cáncer te ha diseminado a otros órganos y ya no hay otro tratamiento más que la quimioterapia o a veces paliativo. Entonces, para eso es importante, chicos, es recordar tanto las partes del estómago como el estómago en su profundidad, para ver hasta qué capa está comprometiendo el cáncer en nuestros pacientes. Dado este recuerdo anatómico, ya pasamos a la introducción del cáncer gástrico. Recordar que el cáncer gástrico en sí puede ser de varios tipos, ¿ya? Y eso es más que todo el tipo histológico, siendo el más frecuente, siendo el tipo más frecuente, el adenocarcinoma. Un 95% de cánceres gástricos corresponden a adenocarcinoma. Y el 5% restante corresponde a otros tipos, como el linfoma, que recuerden es un cáncer de las células linfoides, ¿ya? El GIS y los carcinoides, que son de las células neuroendocrinas que se encuentran en nuestro tubo digestivo, que también pueden ya generar una neoplasia
y formar un tumor carcinoide. Las imágenes que ustedes ven a la derecha son de un cáncer gástrico tipo adenocarcinoma típico, ¿ya? El cáncer gástrico, clásicamente más frecuente en varones, es un factor, es una causa frecuente de morbimortalidad en Asia, Europa Central y América del Sur. Sobre todo Asia, ¿ya? Japón, ¿ya? Un país que tiene una alta tasa de cáncer gástrico, ¿ya? Y en la cual se han intentado implementar múltiples métodos costo efectivos para poder detectar el cáncer gástrico a temprana edad sin ser eficiente, ¿ya? En el sentido de que es un poquito, a veces a mí me costaba entender como alumno, ¿no? ¿Por qué no se hace endoscopía a todo el mundo? Es que es complicado, ¿ya? Es complicado porque hacer endoscopía a todo el mundo sin un método que te indique a quién le hago, a quién priorizo y a quién no, ¿ya? Es complicado. Y no tenemos un método muy fidedigno para designar, salvo nuestra historia clínica, salvo nuestra amnesia, los factores de riesgo del paciente, para ver a quién mandamos endoscopía. En Japón, por ejemplo, se intentó hacer la fluoroscopía, ¿no? O sea, se intentó tomar como una solución varitada a los pacientes y había incluso carritos de screening gástrico, ¿ya? Pero es una iniciativa que, según los mismos japoneses, no es muy eficiente porque se pasaban cánceres temprano. Y la idea es agarrar el cáncer temprano, ¿ya? No cuando ya es una masa que se ve en una radiografía. Bueno, entonces, en pocas palabras, un método de screening, ¿ya? De screening no hay exactamente para el cáncer gástrico, pero sí un método confirmatorio como es la endoscopia alta. Obviamente, si el diagnóstico se realiza en estadio avanzado, metastásico, o que compromete algún vaso cercano, el pronóstico es malo, ¿no? Lo mejor es agarrar a esta entidad cuando no ha invadido las capas más profundas del estómago para poder resecarlo. Seguimos con una parte, con la introducción, para ver esta gráfica, ¿ya? Esta gráfica nos sirve para ver que es mucho más frecuente en varones que en mujeres, ¿ya? En el lado izquierdo tienen en varones, al lado derecho tienen en mujeres, ¿ya? Mucha más prevalencia, ¿ya? Por 100.000 habitantes son los varones. Ahora, en cuanto a la epidemiología, la incidencia aumenta en mayores de 60 años, ¿ya? Dependiendo del país, ¿ya? Esto incluso puede ser menor. Por ejemplo, Japón, a sus ciudadanos más de 40 años, incluso si no hayan tenido antecedentes, ya los está programando para endoscopías, ¿ya? Porque ellos tienen una alta incidencia de cáncer gástrico. Recuerden que en el mundo el adenocarcinoma gástrico es la segunda causa de muerte por cáncer en ambos sexos. Luego, seguido solamente del cáncer de pulmón. Y en el Perú, ya, al menos en Lima metropolitana, el adenocarcinoma gástrico es la primera causa de muerte por cáncer en ambos sexos. Ojo. Recuerden que hay morbilidad por próstata y por mama previamente al cáncer gástrico, ¿no? Pero en ambos sexos, en conjunto, es el adenocarcinoma gástrico. Esta diapositiva es muy importante, chicos, ¿ya? Y este es para recordar básicamente sus clases de histología. Esta es la historia natural, ¿ya? De un paciente de una neoplasia gástrica. Recuerden que la neoplasia no nace un adenocarcinoma. La neoplasia no nace una displasia. La neoplasia nace de un epitelio normal, ¿ya? Que por motivos endógenos o por motivos exógenos, ¿ya? Va a llevar una metaplasia, displasia de adenocarcinoma. En años recientes, ya, según los últimos consensos que hay, el último siendo el de Maastricht en Italia, el Helicobacter pylori, ya, se considera como un cancerígeno, ya, que debe ser eliminado al encuentro. ¿Por qué lo menciono en esta diapositiva? Porque el Helicobacter pylori tiene que ver con mucho de esto de aquí, ¿ya? El Helicobacter pylori perpetúa las gastritis, ¿ya? Condiciona metaplasias debido a la inflamación crónica, condiciones displasias y alarga adenocarcinoma. Recordar que un epitelio normal, ¿ya? Una gastritis crónica activa, la inflamación crónica puede generar atrofia. La atrofia es disminución de ciertas células del estómago, con lo cual genera palidez
en la mucosa del estómago, se genera una gastritis atrófica. Esto condiciona a que pueda generarse una metaplasia, lo cual genera una posibilidad de generar displasia, primero de bajo grado, luego de displasia de alto grado, y esta es la más peligrosa porque es más susceptible de llegar a adenocarcinoma. ¿Existe un punto de no retorno? Sí, hay un punto de no retorno, que es la metaplasia, ¿ya? Hasta la gastritis crónica atrófica, por reemplazo, se puede reemplazar el cuerpo con el tiempo, las células muertas, ¿ya? Pero la metaplasia no. La metaplasia implica que si lo hay en el paciente voy a tener que controlarle cada cierto tiempo, porque tiene más riesgo de hacer displasia o adenocarcinoma. Entonces, repito, mencioné el Helicobacter porque el Helicobacter pylori tiene mucho que ver con esto de aquí, ¿ya? Perpetúa gastritis, precipita formación de metaplasias, displasias y por ende adenocarcinoma. ¿Y por qué lo menciono nuevamente? Porque hasta hace unos años el Helicobacter pylori solo se trataba, ya, si es que el paciente tenía molestias, ¿ya? Entonces, si te dolía el estómago, tenías gases, náuseas, bueno, te tratamos el Helicobacter pylori. Probablemente por ahí está la molestia, ¿ya? Ahora, si se encuentra el Helicobacter pylori, así el paciente no le duele absolutamente nada, ni un pelo, el Helicobacter pylori debe ser eliminado, porque se considera un carcinógeno número 1 para formar cáncer de estómago. Entonces, por favor, recordar la historia natural, ¿ya? De la formación de adenocarcinoma. Esto es lo que repetía hace un rato, chicos, ¿ya? Voy a ampliar un poquito la imagen para que vean, ¿ya? Que el Helicobacter pylori puede generar todo esto de acá, incluido el adenocarcinoma. Y vean cómo a la derecha las imágenes van desde una gastritis hasta generar metaplasia intestinal, esto está bien claro, la metaplasia intestinal, la displasia, y por último, miren ese tejido que ya ni se reconoce que es epitelio gástrico, ¿ya? Un carcinoma. Y una vez más, como le digo, ¿no? Hay un punto de no retorno, ¿ya? Que es la metaplasia intestinal. Ok. ¿Existen factores de riesgo? Por supuesto, ¿ya? Por supuesto. El Helicobacter pylori ya les mencioné, ¿no? La presencia de Helicobacter pylori incrementa el riesgo 6 hasta 8, 10 veces más, ¿ya? En comparativo con alguien que no tiene Helicobacter pylori. Por eso, una vez más, Helicobacter pylori encontrado, Helicobacter pylori eliminado, ¿ya? El tabaquismo, obviamente, no solamente es cáncer de pulmón, recuerden cáncer de vejiga, cáncer de laringe, cáncer de estómago, cáncer de colon. El tabaco está metido en todos los cánceres, está en factor de riesgo. El hecho de que se encuentre en un paciente gastritis atrófica, metaplasia intestinal o displasia, que es lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, ya le está generando más factor de riesgo. Ese paciente hay que observarlo más frecuentemente. Usualmente nosotros espaciamos las endoscopías, según una endoscopía de una gastritis, puede ser cada 6, 7 años, no hay mayor problema, ¿ya? Pero un paciente que ya le estoy encontrando una metaplasia o una displasia, ojo, ese paciente a los 2 o 3 años tiene que volver a tener otra revisión, tiene más riesgo que el resto. Un pólipo gástrico adenomatoso, si se deja obviamente no extirpado, tiene riesgo de convertirse en un cáncer, obviamente. La cirugía gástrica, ¿ya? Cirugías sobre todo que han sido por cáncer previo, pero también cirugías ahora tan de moda bariátricas, ¿ya? O cualquier cirugía que haya lesionado obviamente el estómago, ¿ya? Tiene un mayor riesgo de hacer un cáncer gástrico a la larga, ¿ya? Pero esto se ve en los años, ¿no? Eso no va al año o los 2 años, sino en muchos años. De los factores genéticos, obviamente el tener un familiar de primer grado, ¿no? Y por familiar de primer grado, chicos, vuelvo a repetir, estamos hablando de papá, mamá, hermanos, ¿ya? Papá, mamá, hermanos, hijos con cáncer gástrico tienen un mayor riesgo de hacer cáncer gástrico. No estamos hablando del primo, del tío, no, de primer grado, ¿ya? Esos son los que tienen más riesgo. Entonces, a un paciente que de repente te dice que su papá murió a los 40 años o a los 50 años de cáncer gástrico, probablemente ese paciente tengas que hacerle endoscopía unos 10 años antes de lo que le diagnosticaron a su familiar, ¿ya? No hay un consenso a rajatabla para eso, pero es lo más lógico, ¿no? Tiene mucho más riesgo.
Hay otra entidad, la poliposis adenomatosa familiar, que también ya se ve en el colon, que también tiene mucho más riesgo de formar, y eso lo ven aquí, ya, esos pólipos abajo a la derecha, ¿no? Ahora, otra cosa que es muy importante y que en parte, ojo, en parte explica la incidencia en Oriente de aumento de cáncer gástrico, de prevalencia, son los alimentos ahumados. Allá comen bastante de esto, ¿ya? Desgraciadamente los alimentos ahumados, salchicha, etcétera, todo lo que ustedes puedan conocer, pueden aumentar el riesgo de cáncer gástrico. Así que mucho ojo con este tipo de alimentos, ¿ya? Ok, esta diapositiva, por favor, muy importante, ¿ya? Muy importante porque eso siempre tenemos que escarbar en un paciente, siempre tenemos que ver en el paciente, ¿ya? Algún día les va a llevar consultas para ver un paciente, mire mi endoscopía, mire lo que me han encontrado, ¿ya? Si su paciente tiene metaplasia, displasia, atrofia, tiene que ir a una endoscopía en 2 o 3 años, ¿ya? Tiene Helicobacter pylori, traten el Helicobacter pylori, así no le duele nada, ¿ya? Entonces, ese es un poco el mensaje de esta diapositiva, de que no coman alimentos ahumados, ¿no? Si les gusta mucho, porque tiene más riesgo de cáncer gástrico, y dejar de fumar. Ok, seguimos, chicos. Ahora la clasificación. Esto, de hecho, es una clasificación macroscópica, ¿ya? Así es como nosotros, en gastroenterología, cuando metemos el endoscopio, vemos un cáncer gástrico, ¿ya? Algo de esto vimos, bueno, los que han estado conmigo en las prácticas, ¿no? Hemos visto unas cuantas imágenes, ¿no? De cáncer gástrico endoscópico, ¿ya? Solamente para recordar, esta es la famosa clasificación de Borman, ¿ya? Borman, altamente conocida, ¿ya? En el cual el Borman 1 se califica como una lesión polipoidea, que la pueden ver acá en la primera imagen, ¿ya? El Borman 2, una lesión ulcerada, acá en la segunda imagen, pero con bordes elevados y definidos. El Borman 3, con bordes ulcerados, pero ya no tan definidos, irregulares e infiltrantes, que apareciera que el cáncer está infiltrando por debajo de los bordes. Y el Borman 4, que es una infiltración, pero difusa ya debajo de la mucosa, ya lo que se llama liditis plástica, se pone duro, rígido el estómago, ¿ya? Esta clasificación es muy importante. Si ustedes ven una lesión, ¿ya? De aspecto fungiforme, ¿ya? O sea, como un hongo, ¿ya? O polipoidea, digamos, y que es irregular, es un Borman 1, ¿ya? Si es una úlcera como una copa de vino, clásicamente que le llamamos en la gastroenterología, es un Borman 2. Si es una úlcera una úlcera mal definida, de bordes mal definidos, es un Borman 3. Y si hay una infiltración de toda la capa estomacal, es un Borman 4 o liditis plástica. ¿Ya? Sigamos. Esto es más que todo para entender un poquitito, ya, de que existe, ya el cáncer, como les dije, no se forma cáncer, el cáncer empieza como unas pequeñas lesiones, y estas son todas las formas como las cuales vemos, las lesiones superficiales, en una clasificación llamada clasificación de París, ¿ya? La clasificación de París nos permite estratificar una lesión, ¿ya? A nosotros los gastroenterólogos para poder describirla en nuestro informe y ver la mejor manera de cómo extraerla, ¿ya? Por ejemplo, si es una lesión protruida como esta de acá, ¿ya? Probablemente lo saquemos con un asa, ¿ya? Un asa así de polipectomía que le llamamos. Si es una lesión plana o una lesión plana elevada, probablemente, o excavada, probablemente debido a la posibilidad de infiltración, ¿ya? Porque un cáncer acá puede estar infiltrando, probablemente sea lo mejor sacarlo con disección submucosa. ¿Y qué es una disección submucosa? Vamos a verlo después. Pero básicamente es, ¿ya? Inflar debajo de la lesión, ¿ya? Y luego, ¿ya? Con un cauterio, que es un corte, perdón, con un cuchillo especial, que es un cuchillo, digamos, eléctrico, por así decirlo, ¿ya? Disecamos por debajo de la mucosa hasta la submucosa, ¿ya? Para poder sacar toda la lesión y evitar una cirugía en un paciente que podría tratarse de manera endoscópica. Entonces, estas lesiones nos sirven mucho para nosotros decir, ok, ¿cómo lo saco? ¿Lo saco con una simple asa que todos los días? ¿O no? Requiere un procedimiento un poco más complicado. Esta lesión, estos rojitos que ustedes ven, está entrando por debajo de la mucosa en muchos casos. No, esto requiere elevar la mucosa y con nuestro cuchillo eléctrico pasar por debajo para cortar por debajo de la submucosa. ¿Ya? Un procedimiento
llamado disección endoscópica submucosa. Sigamos, la otra manera de clasificarlo básicamente es la clasificación histológica, ¿no? Ya, también harto conocida, creo, harto muy preguntada en cualquier tipo de examen de residencia, muy preguntada, ya la clasificación de Lauren, ¿ya? Ese simplemente tiene dos cosas para que se acuerden. Si es intestinal, que es el adenocarcinoma, ya, típico, o si es difuso, ¿ya? Estas células que ustedes ven acá, chicos, ¿ya? Se llaman células en anillo en sello, ¿ya? Anillo en sello porque era básicamente los sellos antiguos, tenían esta forma, ya no lo sabemos usar ahora, pero clásicamente se quedó con ese nombre, ¿ya? Y también con infiltración difusa. Esta clasificación es bien preguntada, bueno, sobre todo los patólogos ven más de esto, ¿no? Que nosotros los clínicos, pero es bien preguntada, es muy importante que ustedes la sepan, ¿ya? La clasificación de Lauren, que divide histológicamente al cáncer como intestinal, ¿ya? O difuso, de acuerdo a su infiltración, ¿ya? Y si hay presencia de células en anillo en sello, ¿ya? Es difuso. Y acá hay otra clasificación que probablemente a nosotros, los gastros, que hacemos la parte un poquito terapéutica, nos ayuda mucho más, ¿no? ¿Ya? Lo cual es ver si el cáncer es un cáncer gástrico temprano, ¿ya? O un cáncer gástrico avanzado, ¿ya? Y esto es porque el cáncer gástrico avanzado, chicos, su manejo siempre va a ser quirúrgico. Si es que puede ser quirúrgico, porque a veces ya no lo es, ¿ya? ¿Y cuándo decimos que un cáncer es avanzado? Fíjense en la imagen de la derecha, y ustedes van a ver que acá hay una lesión que aún no ha pasado a la membrana basal, otra que estaba llegando hasta la lámina propia, ¿ya? Y otra que llega hasta la submucosa, ¿ya? Esta es la submucosa, ¿ya? Hasta 200 micras de la submucosa, esta lesión es resecable por vía endoscópica, que esto es, a la justa es resecable, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque más abajo, cuando va más allá, hay más probabilidad de que ya esta lesión se haya diseminado porque va a los ganglios linfáticos, los vasos, y que se haya diseminado. En pocas palabras, un cáncer gástrico temprano es aquel que no ha sobrepasado la submucosa del estómago. Es aquel que no ha sobrepasado la submucosa del estómago, ¿ya? Y si bien puede afectar a ganglios linfáticos regionales, no ha hecho metástasis ganglionar a distancia. Y este cáncer gástrico temprano, ya hasta aquí, lo podemos sacar vía, endoscópica, con un procedimiento llamado disección endoscópica submucosa. Obviamente, ya, obviamente, existe de todas maneras un pequeño margen de error, ya. Entonces, cuando yo saco esta lesión, imagínense que quiero sacar esta que dice invasive T1B carcinoma, ya, la quiero sacar y puede que lo haya infraestimado, ¿no? Si lo he infraestimado, al momento que yo vea la patología, ya, me va a decir que no hay márgenes libres, quiere decir que hay todavía lesión en el margen de sacado, entonces tengo que volver a repetir el procedimiento o enviar a cirugía, ¿ya? Es exitoso este tratamiento por, o sea, resección de un cáncer gástrico temprano por endoscopía, cuando el patólogo me dice, ok, doctor, usted sacó toda su muestra, ¿ya? Y hay márgenes libres. ¿Qué quiere decir? Hasta acá había cáncer, usted lo cortó por acá, en ese margen que usted cortó, ya no hay cáncer, ¿ya? Ni por acá, ni lateral ni horizontal, ¿ya? Ni vertical ni horizontal. Entonces, lo ha curado. El tratamiento es curativo. En los casos en que no, en que hay márgenes comprometidos, cirugía o repetir el procedimiento de endoscopía submucosa. Por ejemplo, en Japón, si esto pasa, en las contadísimas ocasiones que pasa, ya, vuelven a entrar. Hacen, evitan la cirugía lo más posible, ya. Hacen, entran, escarban más y lo sacan hasta donde pueden. Ok, ya que nos hemos empapado un poquito de lo que es la clasificación, de lo que son los factores de riesgo, vamos un poquito a la clínica, que es lo tal vez importante para nosotros en este momento para saber cómo identifico un paciente que puede tener cáncer gástrico, ¿ya? Una vez más, la idea es identificar el cáncer cuando está ya, cuando es temprano, ¿no? Ya, cuando es un cáncer gástrico avanzado, los síntomas son básicamente síntomas de masa, ¿no? Imagínense su estómago, chicos, esa es una bolsa, ¿ya? El estómago de todos nosotros es una bolsa. Si yo le pongo un tumor ahí dentro de la bolsa,
pues el paciente se va a llenar rápido, ¿ya? Y el paciente clásicamente le dice, doctor, ¿ya? Hace un año, ¿ya? Yo comía mi cuarto de pollo, mi medio pollo y normal, ahora no termino ni el octavo, ¿ya? Me lleno rápido, ¿ya? Y no solo eso, he bajado de peso, ¿ya? Estoy pálido. Esos son síntomas que ustedes ya tienen que hacerles pensar, acá hay algo, en su estómago puede haber algo, mándenlo a endoscopía, ¿ya? O derívenlo a un gastroenterólogo para que le haga la endoscopía. Otros síntomas, por ejemplo, si tiene un cáncer, si su bolsa del estómago está con un tumor ahí, entonces el alimento se va a llenar rápido y va a vomitar, va a vomitar, va a vomitar, ¿ya? O le va a doler, el cáncer gástrico molesta, duele, ¿ya? O ustedes pueden al examen físico palpar, hay en ocasiones que el cáncer crece un poquito ya invasivo, ¿ya? Entonces pasa todas las capas que hemos dicho acá, ¿ya? Todas las capas que hemos dicho acá las pasa, llega la adventicia y ustedes lo examinan al examen físico y encuentran una masita, una perita ahí dura. Entonces, ¿no? Ese paciente tiene que ir a endoscopía. Y por último, ¿no? Lo que hemos conversado en las ponencias anteriores, también con mis grupos, la hemorragia digestiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, el paciente con cáncer gástrico pues, puede sangrar. Y el problema está, ¿ya? El problema está en que no tenemos muchas armas para combatir un sangrado por cáncer digestivo, ya por cáncer gástrico, salvo la transfusión. Ese es algo bastante penoso, pero no hay muchas armas. De Japón llegó el hemospray. No está todavía muy diseminado, pero el hemospray es una terapia endoscópica en la cual ustedes, es como un spray, ¿no? Como si le quitaran un spray de alcohol, pero cauteriza esa zona, ¿ya? Promueve la vasoconstricción y cauteriza la zona, entonces se cicatriza temporalmente la zona. Lo único que hay, porque de ahí no hay otra solución salvo que operar al paciente. Imagínense el paciente que no es operable, tiene que transfundirse, ¿ya? Hasta que llegue el desenlace final. Entonces es una mortalidad terrible, ¿ya? En algunos casos, como el tejido espiral se puede perforar, por supuesto, se puede perforar, ¿ya? Y bueno, el síndrome pilórico. El síndrome pilórico, chicos, es básicamente lo que le dije de los vómitos, ¿no? Es cuando el cáncer está en la región del píloro y el píloro es un huequito por el cual pasa hasta el duodeno la comida. Entonces, si está obstruido esa bolsa, ¿ya? Si está obstruido el píloro, no va a pasar, ¿ya? Y el paciente va a llenarse rápido y vomitar, vomitar, vomitar. El paciente come y clásicamente a las 4 o 5 horas ya está vomitando todo porque no tolera, hay un efecto de masa ahí del píloro y va a vomitar todo lo que le dé, ¿ya? Entonces, clásicamente, ahora, semiológicamente hay otros signos también, ¿no? ¿Ya? Como por ejemplo el ganglio de Virchow, ¿ya? El ganglio de Virchow es un ganglio supraclavicular, clásico, ya eso ustedes encuentran ese ganglio con esos síntomas, ese paciente tiene un cáncer avanzado, ¿no? Desgraciadamente. La idea es no encontrar eso, la idea es encontrarlo mientras se pueda manejar, ¿ya? Pero a grosso modo, chicos, estos son varias de los tips diagnósticos de un paciente con cáncer gástrico. ¿Ya? Seguimos. Ahora, la parte pues importante, ¿cómo lo diagnostico? Tengo la sospecha de que el paciente pueda tener un cáncer gástrico, es la endoscopía. No hay otro método, chicos, ¿ya? No hay mejor método que la endoscopía, ¿ya? Ustedes pueden pedirle una ecografía, hasta una tomografía, ¿ya? Hasta el contraste de vario el contraste que les estaba diciendo en Japón, que no, nada reemplaza la endoscopía para descartar, tomar biopsias y potencialmente curar a un paciente con una lesión con cáncer gástrico, sobre todo si es cáncer gástrico temprano, ¿ya? Entonces acá pueden ver ustedes una lesión, ¿ya? A la derecha, donde, bueno, lo recomendable es tomar por lo menos 6 biopsias, ¿ya? Para mejorar el rédito diagnóstico, ¿ya? De ustedes, colegas, los que alguna vez quieran hacer gastroenterología, ¿ya? No por tiempo, no por eso, no escatimen un paciente así, imagínense que sea su familia. No tomen un par de biopsias, porque alguna vez he visto de otros centros, ¿ya? Eh, que toman un par de biopsias y ya no es así, chicos. Un cáncer es algo que mientras más rápido lo hagas, ya llegas al diagnóstico, es mejor. Tomen 6, 8 biopsias, ¿ya? Sí, va a sangrar un poquito su lesión, pero van a llegar a un diagnóstico más pronto, ese paciente se lo va a agradecer, ¿ya? Porque a veces se toman pocas muestras, 1 o 2 muestras, el paciente, otra programación para otra endoscopía porque la muestra no salió nada,
salió gastritis, ¿ya? Entonces, su mínimo de 6 muestras, ya, en áreas que no están necrosadas, ya, y para llegar al diagnóstico. Ahora, la cromoendoscopía, para lesiones que son todavía cáncer gástrico no invasivo, la cromoendoscopía te ayuda a delimitar mejor las lesiones, sobre todo planas, deprimidas, y para poder extraerlas después. Por ejemplo, si ustedes ven acá esta lesión de arriba, si bien está más o menos claro cuáles son los bordes, acá en la de abajo, al poner el índigo carmín, se ve clarito dónde termina la lesión. Entonces, al momento de resecar, se reseca desde un poco más afuera, ¿ya? Y hay más claridad y más probabilidad de curación al paciente. Con respecto a la estadificación, ¿ya? Bueno, lo clásico, chicos, es usar la tomografía, ¿no? La tomografía de tórax, abdomen, pelvis con contrastada nos va a decir si este paciente ha metastatizado, ¿ya? Si el cáncer se va al pulmón, si el cáncer se va al hígado, que es lo más frecuente, es donde se va el cáncer de estómago, o está confinado, ¿no? Ya no hay nada y excelente. Ustedes van a escuchar mucho que se le pide el CEA, ¿ya? El CEA para los pacientes con cáncer de estómago, ¿ya? Los marcadores son para seguimiento, chicos. Los marcadores nunca diagnostican, ¿ya? En ocasiones me han venido pacientes que tienen CA ligeramente alto y preocupados, ¿no? Que tienen cáncer, me han dicho que tengo cáncer. Se hace la endoscopia y no hay nada, ¿ya? Entonces, el CA y cualquier marcador tumoral se hace en conjunto con el diagnóstico. ¿Y por qué? Porque el CA con un que es marcadamente elevado, obviamente, luego de una operación, luego de una resección endoscópica, tiene que disminuir. Entonces, ese control de disminución sirve para el momento del seguimiento del paciente. Al lado derecho, ya, ustedes pueden ver una imagen donde está un ecoendoscopio, ya. El ecoendoscopio es la combinación de un endoscopio con un ecógrafo, ya. Qué maravilla, ¿no? ¿Ya? En el cual han puesto una sonda de ecografía en la punta del endoscopio, ya, para ver directamente una lesión, ya. Esta ecoendoscopía, para salir un poco del tema, no solo nos sirve para esto, nos sirve mucho para evaluar el páncreas, ¿ya? Recuerden que el páncreas es accesible, ¿ya? A través del estómago. Y si ven acá ustedes, ¿ya? Saliendo un poco del tema de cáncer gástrico, si ven acá, ¿ya? Acá hay si pueden agudizar la vista, hay una puntita que sale del ecoendoscopio y nos permite tomar biopsias, ¿ya? Entonces, acá, ¿ya? Con esta ecoendoscopía, no solamente vamos a ver, obviamente, el páncreas, tumores de páncreas, etc. Nos va a permitir, de una manera también, evaluar si el cáncer gástrico está invadiendo las capas más profundas, es decir, si es un cáncer gástrico avanzado, si ha llegado a la muscular, si ha llegado a la serosa, eso también nos va a permitir evaluar eso, ¿ya? ¿Para qué? Para determinar también el método por el cual se va a tratar al paciente. Oncológicamente, pues hay el método de estadiaje, ya el famoso TNM, ya. Eso es algo complicado, eso lo manejan obviamente mucho más los oncólogos. Pero a grosso modo lo que ustedes tienen que recordar, ya, es que el carcinoma in situ, ya, el carcinoma in situ, ya, es aquel que no ha pasado la lámina propia, ya. El carcinoma in situ. El carcinoma el cáncer gástrico temprano, ¿ya? El cáncer gástrico temprano es aquel que no ha pasado a la submucosa. Ya lo he repetido varias veces, me interesa que lo sepan eso. Entonces, acá donde ustedes ven T1, ¿ya? Este es el límite que uno puede resecar endoscópicamente, no más, ¿ya? Y eso con probabilidad de que de repente haya residual y que tenemos que entrar de nuevo. Todo lo que es T2, es decir, invasión hacia la muscular, todo eso para acá es quirúrgico. De T2 para acá, quirúrgico. Si hay metástasis a distancia, ya deja de ser quirúrgico también. Ya no se opera ya. Manejo es paliativo y con quimioterapia. ¿Ya? Entonces, esa es básicamente esta estadificación, chicos, para que la conozcan, la van a ver muchas veces, sus colegas que sean oncólogos lo van a repetir, es T1, N1, M1, ya saben que el M es distancia, entonces, si es un M1, ya ese paciente no es operable. El N te va a indicar los ganglios linfáticos regionales que están comprometidos, ¿ya? Eso es por la tomografía, ¿ya? Esos son los ganglios linfáticos. El T es el tamaño del tumor, el N son los nódulos linfáticos regionales y el M es la metástasis a distancia.
Y por último, ¿ya? Lo más importante, ¿no? El tratamiento, ¿no? ¿Qué hacemos si encontramos el cáncer gástrico? ¿Ya? Entonces, como ya les he venido explicando en diapositivas anteriores, eh, y es que en algún momento el cáncer gástrico era necesariamente de manejo quirúrgico, necesariamente, ¿ya? Ahora no, ahora el manejo endoscópico, quirúrgico, bueno, la quimio-radioterapia en pacientes donde ya no hay más que hacer o quiere bajar la carga tumoral antes de la cirugía, y paliativo en que simplemente es ni siquiera quimioterapia, ¿no? Es simplemente para calmar el dolor del paciente, transfundirlo, etc. Ok, entonces, viendo un poco el tratamiento, las dos técnicas principales que usamos, sobre todo se usa la disección submucosa más, ¿ya? Para lo que es cáncer gástrico temprano, que no ha avanzado la submucosa. Se suele usar más la disección submucosa. ¿Cuándo se usa la mucosectomía? Que es básicamente una versión un poquito más, menos profunda de la disección, cuando tenemos una lesión chiquitita, porque se asume que la lesión chiquitita no ha profundizado mucho, ¿ya? Una lesión menos de 10 milímetros, menos de 1 centímetro. Pero para lesiones mayores, ¿ya? O lesiones sospechosas, más sospechosas, ¿ya? Es mejor usar la lesión submucosa para ese tipo de cáncer. Acuérdense esto, chicos. Acá en Perú son pocas personas las que lo hacen, ya la lesión submucosa. Y eso se debe a que, como si bien el cáncer gástrico lo tenemos en bastante prevalencia, la detección temprana aún hay un poco de deuda con eso. En países asiáticos enfatizan mucho en la detección temprana, entonces tienen más experiencia con la disección endoscópica submucosa. ¿Ya? En pocas palabras, esto de acá salva de una operación al paciente, se evita una operación con esto. ¿Ya? Para que conozcan, pues en la disección submucosa se hace un marcaje alrededor de la lesión, se inyecta una sustancia que usualmente es ácido hialurónico para separar la lesión de las capas más inferiores, se hace una incisión y luego se hace el corte con el cuchillo eléctrico que les estaba diciendo, y que viene a ser la disección propiamente dicha, ¿ya? Y se le llama disección submucosa porque, por esta parte de acá, porque esta disección con este cuchillo estás disecando la submucosa. Miren, la submucosa es la parte amarilla de acá, disecando y liberando al cuerpo de la lesión, ¿ya? Y obviamente luego ya separas la lesión y lo pones bonito en sus fotos y lo mandas al patólogo para que te diga qué es. En cuanto al tratamiento quirúrgico, lo que ya les dije, ¿no? El objetivo ya es obviamente curar al paciente y reconstruir, ¿no? El tránsito digestivo, ¿no? Si el cáncer está en el antro del estómago, que dije, ¿ya? Usualmente es una gastrectomía subtotal, ¿ya? Subtotal quiere decir que van a sacar solamente el antro, van a conectar el duodeno con el resto del cuerpo del estómago y el paciente sigue nomás su curso, ¿no? ¿Ya? Sigue su curso la comidita, ¿ya? Pero en una gastrectomía total, como ven acá, ya en la figura de abajo, ¿no? Ya no hay estómago, ¿no? ¿Ya? Ya no hay estómago. Se conecta directamente con el intestino, el rezago, y eso es cuando el cáncer ha invadido el cuerpo del estómago, en fondo. Si es que el cáncer desgraciadamente está a distancia, es irresecable, ¿no? ¿Ya? También si se invaden grandes vasos, porque pues no vas a operar cerca de la aorta, cerca de la porta, o de la cava, ¿no? Imposible, puedes lesionar eso y matar al paciente en la cirugía, ¿ya? Y si hay carcinomatosis peritoneal. La carcinomatosis peritoneal, chicos, es cuando el cáncer gástrico ha mandado metástasis, pero al peritoneo, ¿ya? Es algo muy terrible porque todo el peritoneo está lleno de focos de cáncer. O sea, se ha ido a distancia del estómago en todo el peritoneo y causa ascitis y al paciente le duele un montón, ¿ya? Le duele un montón, ¿ya? Porque esa siembra en el peritoneo duele, molesta. ¿Ya? En esos casos pues es irresecable, ¿no? Esos pacientes no se operan, ¿no? Definitivamente no se operan y simplemente van a tratamiento paliativo. Otro tipo de terapias que ustedes tienen que conocer son la quimio, radioterapia, ¿ya? La quimioterapia puede darse, ¿ya? Y este es un concepto que quiero que se acuerden, chicos, lo van a escuchar mucho, mucho, mucho ustedes, ¿ya? Cuando ya hagan sus prácticas. La quimioterapia y la radioterapia pueden darse para tratamiento, o sea, cuando ya tienes el cáncer y quieres tratarlo, ¿ya? Como una terapia adyuvante, ¿ya? Quiere decir que sacas el cáncer, ¿ya? Y luego de la cirugía, ¿ya? Para matar a cualquier foco que puedas haber quedado, ¿ya? O cualquier ganglio que haya quedado residual, lo puedas neutralizar con la quimio o radioterapia.
Y la neoadyuvante, ¿ya? Y la neoadyuvante es cuando tú usas quimio o radioterapia para reducir el volumen del tumor y facilitar la cirugía, ¿ya? Algo que se ordena bastante. Quimioterapia neoadyuvante, radioterapia neoadyuvante para disminuir la carga del tumor y facilitar la cirugía. Por último, chicos, pues, tal vez lo más penoso, ¿no? El tratamiento paliativo, ¿ya? Como les decía, ¿no? Si hay sangrado, hay que transfundir al paciente. Si le duele, darle un analgésico, ¿ya? En el caso de que haya hemospray, ya lo que les comenté, ¿no? Ese coagulante que novedoso, bueno, usarlo, ¿no? Ya, el paciente lo va a necesitar muchas veces y es bastante caro, pero bueno, le va a ayudar con el sangrado. En todo caso, la transfusión, se suelen anemizar mucho estos pacientitos, ¿ya? Y por último, ¿ya? Recuerden, ¿no? Si es que ese pacientito tiene un cáncer que está obstruyendo alguna parte, ya sea el píloro o la región cardial, el paciente no se va a poder alimentar, ¿ya? El paciente se puede morir de inanición porque hay algo que está ahí y no está dejando que el alimento pase. Entonces, con frecuencia nos consultan a nosotros para poner sondas, ¿ya? La sonda puede ir desde una sonda nasogástrica, ¿ya? Pero más frecuente una sonda nasoyeyunal, ¿ya? Entramos con un endoscopio y colocamos la sonda más allá de la segunda porción del duodeno vía endoscópica y pasamos cualquier lesión que pueda haber mientras sea pasable, ¿no? ¿Ya? Porque hay lesiones que también ya tapan todo, que eso es imposible, eso es quirúrgico. En los casos en que no se deje pasar, se tiene la opción de una sonda de gastrostomía o yeyunostomía. Esto es mediante una incisión, ¿ya? En la pared abdominal, llegar directamente al estómago, llegar directamente al yeyuno para poder pasar por ahí el alimento, ¿ya? Y bypassar la obstrucción que se puede generar en un cáncer gástrico, ¿ya? Y eso es todo, chicos, es todo lo que quería comentarles sobre cáncer gástrico, ¿ya? Darles un pantallazo, una idea sobre cómo manejamos, abordamos nosotros, están abordando las cosas ahora, ¿ya? Sobre el cáncer gástrico, recuerden, ¿ya? Una vez más, a manera de conclusiones, ¿ya? Helicobacter, igual carcinógeno. Encuentran Helicobacter, traten Helicobacter. Hay varios esquemas, ¿ya? Ya va a ser motivo de otra clase. Traten, ¿ya? El cáncer gástrico, mientras esté limitado a la submucosa, es un cáncer gástrico temprano y puede ser tratado endoscópicamente, evitando una cirugía, ¿ya? Con mucha más morbilidad, ¿ya? Y preservando, obviamente, el resto del estómago con capacidad curativa. Es el ideal a futuro, ¿ya? No es encontrar al paciente, el paciente que está vomitando, con baja de peso, sangra, anemia, tiene gángulo de Virchow, tiene un cáncer gástrico, pues, ¿ya? Y probablemente avanzado. Ya no, la idea es encontrar al paciente que se puede tratar de preferencia de manera endoscópica para mejorar la calidad de vida de ese paciente. Y recuerden los diferentes tipos de tratamientos, ¿no? Ya les dije, el endoscópico, el quirúrgico, ¿ya? La quimioradioterapia, que puede ser luego de la cirugía o antes de la cirugía para disminuir el tamaño del tumor, y los tratamientos paliativos de dolor, transfusión sanguínea y colocación de sondas para alimentar a un paciente con un tumor gástrico. ¿Qué chicos? ¿Tienen alguna duda sobre ese tema tan interesante? Cuénteme, ¿alguna duda sobre cáncer gástrico? No, chicos, gracias a ustedes, ¿no? Por estar acá, mami. Y bueno, parece que no hay dudas, todo está claro, ¿ya? Ok, chicos, no, una vez más, gracias a ustedes, ya. He grabado la clase, ahorita ya voy a pausar la clase porque ya termina ya no hay más preguntas al parecer, ¿ya? Y ya nos veremos en futuras sesiones para discutir más casos clínicos y con mi próximo grupo la próxima semana. Cuídense, un abrazo a todos.